Otra vez aquí en Ecología y Naturaleza. Hoy traemos a Luis Alberto Martalero, quien nos va a hablar sobre la importancia de la respiración. Luis Alberto, muchísimas gracias por aceptar otra vez nuestra invitación. Yo creo que cada 15 días te vamos a tener a ti aquí para que compartas toda esa gran trayectoria y todo ese conocimiento que tienes de importancia para todos. Aquí estamos con muchos esperando aquí tus terapias, todas tus cosas que nos vas a enseñar hoy sobre respiración. Entonces, no siendo más, te dejo para no perder más tiempo. Entonces, sigue tú. Ok, paisana preciosa, muy buenas tardes para todos en Latinoamérica, buenas noches en Europa, en España, donde nos estén escuchando aquí en Ecología y Naturaleza. Para mí, la verdad, me emociona, me siento muy honrado que mi paisana me invite, lo mismo que María Dolores, me inviten a esto, a este compartir, porque básicamente es un compartir de las cosas que realmente tiene uno, ¿no? Y aquí, como decía yo la vez pasada, aquí no estamos inventando nada, porque bien lo decía alguno de esos científicos que, mmm, bueno, que vienen desde la antigüedad, que decía que investigando en el pasado se podía redescubrir el futuro. Entonces, en ese pasado, ¿sí? Quien investigue en ese pasado, y eso tiene que ver una máxima de Oppenheimer, ¿en qué sentido? En el sentido que nosotros aquí no vamos a descubrir el agua tibia ni que el agua moja, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde nos vamos? A los abuelos, a nuestros ancestros indígenas, que son los que tienen la sabiduría chamánica, lo que quieran llamar ustedes. Entonces, en este momento, para hablar de la respiración, me voy a remitir un poquito a lo que hablábamos hace 15 días, la parte del menjurje, de la alcalinización del cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es un sistema totalmente celular, está lleno de células. Son millones y millones de células que tenemos en nuestro organismo. Ellas son las que nos dan la vida, el bienestar, ¿sí? Cuando tenemos un malestar es porque las células han enfermado. ¿De qué forma? De la forma que sea, no importa, ahorita no vamos a investigar, ni vamos a ahondar cómo es que enferma la célula, no. Pero si realmente, como les decía ahora, la investigación que hizo el doctor Alberto Martín, del video que me mandó mi paisana, es muy simple. La medicina occidental está dentro de una medicina clínica, de lo que se les enseña en las universidades. Mientras que en Oriente, y hablo yo y siempre me van a escuchar mucho de hablar de Oriente, porque es que Oriente trae una trayectoria, por Dios, que bueno, esa trayectoria es inmensa, de más de 7.000 años de existencia. Entonces, sobre eso es lo que estamos haciendo. Entonces, la medicina tradicional es la oriental, es la que nos está dando muchas cosas, y ahora lo vamos a mirar cómo desde la antigüedad Da Vinci, que fue un gran investigador del ser humano, lo dijo y ya ahora vamos a hacer un poquito ese parangón con Da Vinci. Entonces, lógicamente, que tenemos que hablar un poquito de esto. ¿Por qué? Porque tenemos que alcalinizar nuestras células. Porque la célula necesita de oxígeno y nosotros para respirar necesitamos del oxígeno que viene en el aire, en el halo que respiramos. Y desde que nacemos hasta que morimos, siempre habrá respiración. Siempre. Así sea el último suspiro que dé el morir,
está implícita la respiración. Cuando nace el ser, igual. Entonces, pues es que dicen que no importa que nazcan chatos con tal que respire. Entonces, sí. Entonces nosotros cuando nacemos, venimos acá, venimos de un medio acuático especialísimo, pero allá tenemos la oxigenación de nuestra madre. Entonces, en esa oxigenación que tenemos nosotros, pues obviamente es ese principio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos que remitirnos un poquito a la parte de alcalinización? Porque cuando la célula es alcalina, recibe el oxígeno de una forma especial. Y hay una cantidad de cosas que nosotros a veces olvidamos o no preguntamos o no nos interesa, por decirlo así, de qué es, por qué enfermamos, por qué no sé qué, por qué es lo que hace, lo escuchamos, pero de esas cosas que jamás investigamos. Y tenemos que remitirnos a Hipócrates, que es el padre de la medicina, a Galeno, que es uno de los primeros médicos, fue el que dijo que más vale prevenir que curar y todas esas cosas. Y es Galeno el que empieza a descubrir, como decía, les decía yo ahora, la máxima de Oppenheimer, que investigando en el pasado, es cuando descubrimos el futuro. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo está hecho, todo está inventado. Aquí no venimos, aquí no es de que yo vine a inventar esta fórmula, esta terapia, no, todo está inventado. Simplemente estamos retomando lo que viene del pasado para entregárnoslo ahorita al futuro. Y el futuro es este presente que vivimos a diario. Entonces, nosotros nos remitimos un poquito al pasado, tenemos que mirar cómo nosotros tenemos, y eso lo hizo Fischinger en sus investigaciones, y lo trae a colación el doctor Alberto Martí, y efectivamente hay 3 filtros, que es el pulmón, el riñón y el corazón, si no recuerdo, no, perdón, el corazón no, el riñón, el hígado y el pulmón. Entonces esos 3 filtros hay que mirar cómo los ponemos. A veces nosotros somos como testarudos, perdónenme la expresión, por Dios, pero es que nos inventamos unas cosas, es que fumemos cigarrillo. Imagínense, el pobre pulmón, le metemos toda esa... No, pues que, como dice el doctor Martí, la célula produce sus propios excrementos, su propia basura, y nosotros le botamos más. ¿Ah? Entonces nosotros, con eso, lógicamente es la falta de conciencia. Hoy por hoy, gracias a Dios, hemos tomado mucha conciencia, y lo digo por experiencia. Yo fumaba mucho. Yo fumé mucho en mi juventud y todo. Yo me fumaba 4 paquetes de piel roja o nacional sin filtro. Para los de otros países es el cigarrillo puro, sin filtro. Entonces la nicotina es más brava. Bueno, en fin, pero ya uno poco a poco va tomando conciencia y va sabiendo que las cosas se van dando. Entonces, cuando la célula necesita respirar, necesita de ese oxígeno, de ese halo divino, porque nosotros podemos durar, creo que muchos días sin comer, sin tomar agua, hacer todos los procesos vitales sin problema. Entonces los orientales hacen ayunos máximo 8 días, ¿sí? Nosotros no estamos haciendo esos ayunos, porque la gente piensa que ayunar es no comer. No, ayunar es otra cosa, que será tema de a lo mejor alguna otra
invitación que me haga mi paisana aquí, Sandrita. Entonces, bueno, retomemos qué es lo que pasa. Esos filtros producen una cantidad de que la célula bota la basura y la lleva. Nosotros sabemos que la sangre arterial lleva a la célula una cantidad de grasas, proteínas, bueno, todo ese cúmulo de cosas, y la sangre venosa la regresa al corazón para purificarla. Está haciendo como estos antecedentes para que sepan y tengan un poquito más, o tengamos un poquito más de conciencia con el efecto de respirar. Y más en este mundo de polución que nosotros como depredadores número uno le hacemos al planeta, tenemos que cada día. Y esto se da en todos los organismos, pluricelulares, unicelulares, lo que ustedes quieran saber. Las plantas, los animales, nosotros necesitamos el aire, de respirar. Entonces, todos necesitamos. Fíjense que a través del oxígeno, del aire, que comúnmente absorbemos, las plantas hacen la fotosíntesis y los del reino animal y nosotros igual. Entonces, cuando vamos a respirar, yo les pregunto, a ver, paisana, si ahí en el chat escriben algo o vos me podés contestar. A ver, dale. Vos sabés, paisana, ¿por qué viven más los elefantes y las tortugas? No, ¿Por qué? No. ¿Por qué viven menos los perros? Los perros mueren muy rápido. Sí. Pero la gente se ha preguntado cuál es la esencia. No. No, ¿verdad? No sé, no. Ay, quiero saber. Resulta que estos seres mueren muy rápido. El perro, si vemos cualquier perro, yo aquí tengo una perra hermosa, y yo la saco aquí y en la esquina va con la lengua afuera haciendo... Entonces la gente dice, ay, pobrecita, va cansada. Pues ya acabamos de salir. La gente en su mente, en su pensar, no sabe que ese es su respirar. El respirar del perro es muy rápido, mientras que el respirar del elefante, el respirar de la tortuga es como las velocidades del burro, lento, relento y parado, ¿cierto? Entonces, lógico, es muy lenta la respiración. A eso es donde voy a llegar hoy. Esa es la conclusión a la que vamos a llegar. Bueno, en un momentico. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano tiene unas respiraciones también. Entonces, normalmente si nos remitimos a aquello, tenemos que mirar qué es. Entonces, terminemos esta parte de los filtros. Entonces, Pissinger decía que el organismo en reposo, o sea, cualquiera de nosotros en reposo, produce 5 litros de sangre por minuto y pasan por el pulmón, por el pulmón, por el hígado y por el riñón. Al pasar por ahí, ellos, ¿qué hacen? Filtrar todo ese mundo de excrementos que ya lleva la sangre. Entonces, obviamente, es mucho la basura que se produce a nivel celular. Y a nivel celular, ¿qué se produce? Ácido
clorhídrico, perdón, el ácidos grasos, el ácido úrico, el anhídrido carbónico, CO2, bueno, todo eso lo producen. Ellos tienen que recopilar todo eso. Entonces, Pissinger hacía de que le daba al agua la densidad de 1 para hacerla generosa. Entonces, normalmente esos 5 litros por minuto representan 300 litros por hora y en un día son 7.200 por hora. Entonces, por Dios, espero que las matemáticas no me fallen. Entonces, todo eso, 1 litro pesa 1 kilo, de acuerdo a esa conversión que hace Pissinger. Entonces, nosotros tenemos que mirar cómo nuestro organismo tiene que filtrar 7 toneladas por Dios. Imaginémonos un camión de 7 toneladas. Ave María, eso es mucha basura la que producimos, ¿cierto? Entonces, claro, eso es lo que tenemos. Ahora, si nuestro organismo produce 1 tonelada y 1 tonelada desecha, pues el organismo está funcionando de maravilla. Entonces, claro, Pissinger dice eso, pero es que nosotros, vuelvo y digo, no sabemos ni nos detenemos, como le acabo de hacer la pregunta paisana a todos, si sabemos por qué vive más el perro, por qué vive más el elefante, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no nos detenemos a eso. ¿Qué pasa en nuestro organismo? Y en esto me voy a que Da Vinci, el gran pintor, tuvo que empezar a estudiar el ser humano para pintarlo. Ahí fue donde sacó la sección áurea, bueno, todas esas cosas, pero él empezó a tomar, ¿qué? Él empezó a tomar como ciertos patrones del ser humano. Entonces, ¿qué patrones del ser humano? Cómo se había constituido una medida del cuerpo humano. Entonces, la establece Da Vinci, que es en el puño. Entonces, el pulmón tiene 2 puños así. A ver si le alcanzan a ver. El riñón tiene 2 así. Perdón, el hígado. Y el riñón así. Entonces, fíjense que ahí son filtros pequeños. Cuando un filtro, y eso lo dice el doctor Martí, el filtro del automóvil hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque se llenó de demasiada suciedad, entonces simplemente lo cambiamos. Pero, ¿cómo cambiamos los pulmones este mes? O el riñón. Muy perrionda, María. Entonces, es difícil lograr limpiar esos filtros. Y fíjense que me estoy remontando un poquito del tema de la alcalinización para enfocarnos en esto de la respiración. ¿Por qué? Porque la respiración es vital en todos los procesos. Y como se los dije, podemos durar 8 días sin comer, sin beber agua y todo. Pero métase en una piscina o simplemente tapémonos la nariz y cerremos la boca a ver cuánto aguantamos. Ni 1 minuto aguantamos, por Dios. Entonces, eso nos está dando un campanazo para que veamos que en la respiración, ¿sí?, está toda la vida, todo el desenvolvimiento del ser. O sea, es tan importante, pero nosotros no le hemos puesto como mucha atención. ¿Por qué? Porque nosotros respiramos, queramos o no queramos. Es una cuestión como automática, como ya innata, como ya que el cuerpo, al igual que el corazón, nosotros no podemos decir, paremos el corazón un momentico mientras tanto. No, el corazón va
solito bombeando, haciendo su función, igual que la respiración, ¿sí? Hombre, la nutrición la podemos hacer continua, descontinua, en fin, pero la respiración no. La parte de parar el corazón tampoco. Hay una serie de procesos que son vitales. Y la respiración, ¿qué pasa? La respiración es, perdón, Maya, ya, uy. La respiración, ¿a dónde va? Nuestro tema. ¿Ah? Le interesó nuestro tema, está opinando. Está muy inquieta. Entonces, ¿qué pasa? La respiración es vital. Y resulta que nosotros poseemos como reyes del universo una gran cosa, que nosotros podemos hacer esa dosificación de la respiración. Entonces, me remonto. Perdón. Esos filtros tenemos que llevarlos a un buen término, a limpiarlos. ¿Cómo los limpiamos? Difícil. Nos vamos a las plantas. Y en esto tomen nota, atenta nota, para que ustedes tengan cómo podemos fácilmente limpiar el pulmón, el riñón y el hígado, que son los verdaderos filtros para poder soportar, porque es que no los podemos limpiar, no podemos hacer como el automóvil o la moto, darle el filtro de aceite, el filtro de aire, echar a la basura y ponga otro nuevo. Lo de nosotros no es reciclable. Nosotros tenemos, gracias a Dios, un laboratorio perfecto. Siempre he dicho y he sostenido que jamás nos ponemos a decirle gracias Dios mío, porque existe el laboratorio más perfecto del universo. Entonces, hacemos una infusión de té, óigamelo bien, una infusión de té verde, con tomillo, sí, tomillo, el que usamos en la culinaria, ya en la gastronomía, en la cocina, el tomillo. Y alcachofa o alcachofera, como en algunos países se conoce. Entonces, simplemente hacemos una infusión de esas tres plantas y nos la tomamos. Entonces, Luis, me están haciendo aquí una pregunta, me están diciendo que alcachofa, ¿qué cantidad es? No, o sea, las cantidades, por decir algo, el té verde lo podemos conseguir, yo recomiendo, y no es una cuña, el té de Li Piu, que es un té oriental que viene directamente, que es uno de los... Porque se preguntarán, bueno, pero es que aquí en el mercado colombiano o en el ecuatoriano o en cualquier parte venden té de tal, sí, cómprelo, pero resulta que el oriental es muy ritualista. Nuestros campesinos aquí labran la tierra, pero están borrachos, enguayabados o con resaca, en fin, todo eso. Están siempre maldiciendo o hablando mal del patrón, qué tal, qué no, qué. Y todo eso, como yo les dije la vez pasada, la palabra tiene un poder grandísimo. Entonces, si yo voy a echar esa semilla a la tierra con toda esa sarta de palabras que yo voy a darle, por Dios, eso mismo tiene la semilla, y eso mismo cuando la semilla dé su cosecha y la recojan y nos la entreguen a nosotros, eso mismo comemos. Entonces, esa energía. Entonces nosotros tenemos que mirar. Mientras que en Oriente, ¿qué hacen? En Oriente hacen algo muy sencillo. Ellos, para hacer la siembra de la semilla, hacen un ritual a la tierra. Nuestros campesinos, pues, desafortunadamente, no conocen esa parte. Y yo lo digo con toda humildad,
y con gran complacencia, le digo, yo soy indio, indígena, sí, montañero a morir, y me siento orgulloso de ser montañero, tener unos ancestros indígenas como los que hemos tenido, porque ellos tienen mucha sabiduría. Ellos, yo me burlaba por mi ignorancia, que hablaban con las plantas. Decía, este sí se la humoviche, por Dios. Hasta que ellos le estaban hablando a la planta para poder coger una hojita o varias hojitas para hacer una medicina para X persona. Lo digo yo porque tuve la oportunidad de estar en el Putumayo laborando cuando estaba en la policía, y resulta que yo le decía a uno de los policías que era el primer curso de indígena, tus paisanos de la Fumarombiche, están que le hablan a las plantas. Y hoy por hoy, que ya manejo un poco la parte espiritual, yo digo, hombre, ¿cómo tener respeto por todos los elementales que hay en la naturaleza? No puedo arrancar una hoja o una rama sin pedirle permiso a esa planta o a eso. Lo mismo con el ser humano, con los animales, todo eso. Eso se llama respeto. Entonces, claro, ellos le pedían permiso a la planta. Entonces, nosotros no, nosotros vamos y bajamos un mango, una naranja, un limón, y si podemos darle con un palo para facilitar nuestra labor, lo hacemos. Pero nosotros tenemos que llegar a ese respeto. Y yo le digo a la gente, entonces, los agricultores, ellos orientales, hacen un ritual, y en ese ritual consagran la tierra, la consagran para sembrar la semilla de tal cosa, mientras que nosotros no, eso es a la guachapanda, perdónenme la expresión, a la berrionda. Entonces no, eso no es así. Entonces tenemos que, entonces el té verde puede ser una bolsita que viene de té verde, ¿sí? Unas 2, 3 ramitas de tomillo, ¿sí? Y puede ser media alcachofa, ¿sí? O sea, dependiendo, porque hay alcachofas de gran tamaño, otras más pequeñitas, eso, pero pongámosle media alcachofa o un cuarto de alcachofa y lo ponemos en infusión. Recuerden que para hacer una infusión no es de que yo llego y cojo, pongo agua y meto todos los elementales y que hierva, no. Yo recomiendo qué hacer con las infusiones. Pongo a hervir el agua, ¿sí? Y cuando ya esté hirviendo en ebullición, le echo los elementales y durante 3 minutos la tapo. Sea aromáticas, lo que ustedes quieran tomar, lo hacen así. 3 minutos tapadito y ya listo. Después ya le saco los elementales que eché y listo. Y luego me lo voy tomando. Recuerden que no hay que tomar los alimentos muy calientes ni muy fríos. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Entonces, eso es para ayudar a limpiar estos filtros permanentes que tenemos. Entonces, claro, nosotros... ¿Una diaria? ¿Ah? ¿Una infusión diaria? Sí, una, pero, o sea, como eso no le va a repercutir en nada, ¿sí? Porque lo que le va a ayudar es a limpiar, a descargar ese material celular que es basura, ¿sí? Que es el excremento intersticial. Entonces, eso es lo que va a ayudar a sacarlo, ¿sí? Entonces, y mire que el agua le ayuda, uno se mete en un río y todo, le ayuda a purificar, todo eso, en el mar, todo eso le ayuda a uno. Entonces, se puede tomar 1, 2, 3, las porciones que cada persona quiera. O sea, tampoco es que antes me va a tomar 20.000 litros diarios de esas infusiones para que me limpien rápido. No, es un proceso, todo es un proceso, recuerdo. Entonces, volvemos a ese tamaño de los órganos. Y voy a hacer, Da Vinci empezó a estudiar al ser humano y lo
referenció en el puño. Y él hacía esta forma para poder lograr, vea, esta es el tamaño en este momento de la cabeza de mi paisana. Entonces cuando yo llego y traslado aquí a un dibujo, ya sé que ese es el tamaño. El tamaño del árbol es 1, 2, 3, 4. Entonces eso, y a mí me lo enseñaron cuando yo estuve en la Facultad de Arquitectura. No es que cuando usted vaya tome el dedo, pero jamás me dijeron que eso lo había hecho Da Vinci. Entonces, hay una cantidad de procesos, amigos que me escuchan, que desconocemos y que nadie se toma la fina coquetería como de desmenuzarnos, de entregarnos la información como más minuciosa. Entonces, a esto es lo que yo le digo. Fíjese, yo les puedo decir, tomen una infusión, ya, punto. No, si yo puedo darles más barajadito, más masticadito las cosas, listo. Entonces, en el puño, fíjese que creo que a todos nos ha pasado, cuando nos iban a comprar medias o calcetines, nos medían el puño. A esta le sirve. ¿Por qué? Porque esa era la longitud de nuestro pie. Y eso lo hicieron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestras madres, lo hicimos nosotros. Pero jamás de los jamases nos dijeron por qué era ese puño, por qué era ese como método de tener una medida universal, que era el puño. Entonces aquí me remonto un poquito al oriental. Dentro de la medicina tradicional oriental o tradicional china, nosotros estudiamos, y ahora más o menos lo van a ver cuando yo les explique cómo hacer la respiración. Resulta que en medicina tradicional china tomamos como referencia esto: el ancho de mi mano, o sea, aquí a nivel de nudillos. Para los orientales son 3 cunes. ¿Cómo así que 3 cunes? Entonces, esos 3 cunes son una medida. Entonces, si ustedes ven, y háganlo ahí, cuando ustedes dicen, bueno, es que 3 cunes es la medida que hay entre las cejas y el nacimiento del cabello. Es que yo ya soy calvo, tengo mucha alopecia, no importa, pero hay un punto de referencia donde tienes tú eso. ¿Cómo lo sabe, por ejemplo, una persona que tenga alopecia pronunciada? Simple, se coloca aquí, miren. Y aquí se observan, no sé si alcancen a observar dónde está mi nacimiento del cabello. Vean, yo tomo esa parte. Ustedes lo pueden hacer ahí en casa, de donde están escuchándome, y me dirán si el nacimiento del cabello, ¿sí? Ponen ahí, y el nacimiento da justo ahí, donde está. Entonces, los orientales dijeron, el antebrazo, a ver dónde está el antebrazo, tiene 9 cunes. Entonces, yo les hago 3, 6 y aquí 9 cunes. Entonces, ¿dónde está? Yo pongo la mano así, de esta forma. ¿Están observando bien, Sandrita? Sí, sí, perfecto. Entonces, ¿dónde está esta parte? Ahí. Entonces, yo inicio aquí, 3, 6, y aquí me daría 9. ¿Dónde da? Donde está la articulación del codo. El antebrazo tiene todo. En la medicina tradicional oriental o china, nosotros todo lo medimos así. Todo, es que no falla un trazo, como se dice. Es exacto. Entonces, Da Vinci hizo lo mismo. Entonces, medimos todo. Entonces, por eso es que yo les hablaba que el pulmón son 2 puños, uno sobre el otro, ese es el tamaño de nuestros pulmones, ¿sí? Entonces, tenemos esos pulmones, pero esos pulmones
a veces son débiles, a veces son, pero ¿por qué? Porque no lo sabemos. Bueno, vamos a entrarnos un poquito, ya saben sobre todo estos filtros, sobre toda esta basura y claro, esa basura, cuando la sangre lleva el ácido úrico, ¿sí? Nosotros enviamos ácido úrico, perfecto. Pero como también le metemos, ácido úrico no, el colesterol. Entonces, nosotros mandamos los ácidos grasos, que en resumida es el colesterol. Pero también le mandamos proteína. Entonces, colesterol más proteínas, unimos eso y se llama ácido úrico. Entonces, ahí nos da artritis, artrosis reumatoidea, bueno, todas esas artritis. Claro, a la persona que sufre del riñón, a la persona que tiene cardiopatías, todo eso, le dicen 0 sales. No puede comer sino bajito, ojalá sin sal. Y resulta que la célula enferma necesita mucha sal para poder alcalinizarla. Entonces, miren los procesos a dónde van. Entonces, aquí nosotros tenemos que mirar que ya limpiando estos filtros de estos excrementos interciliares, ¿a dónde llegamos? A la respiración, perdón. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Que respirar. ¿Cómo debemos respirar? Sencillo. El perro, ¿sí? El perro respira muy rápido, pero demasiado rápido. Según los investigadores, dicen que el ser humano, entonces, tiene entre 8 y 15 respiraciones por minuto. El perro las tiene más, pero si nos remitimos a seres longevos, como es el elefante, como es la tortuga, respiran muy despacio. Pero ¿qué pasa cuando respiramos muy lento? Se estarán preguntando ahorita allá en sus sitios, en sus casas, bueno, pero ¿cómo es que voy a respirar lento, por Dios? No, pues, ¿cómo le pongo cámara lenta a la respiración? Sí, ahora al principio nos dijo que eso era una cuestión automática, igual que el corazón, no podemos trancar nada de eso. ¿Cómo mermamos ese ritmo respiratorio? Entonces, simple y llanamente, tenemos que ese ritmo respiratorio lo vamos a llevar de una manera muy simple. Entonces, vamos a imaginarnos, les pregunto a los casados, a las casadas, imagino que han visto respirar un bebé, ¿verdad? ¿Sí, paisana? Sí, despacito. ¿Viste cómo respiraban tus hijos, no? Sí, sí. Pero es que yo soy soltera y no sé, no he llegado. Bueno, pero ha visto un sobrino, ha visto. Siempre hemos visto a un bebé respirando. ¿Y cómo respira? Simplemente vamos a mirar que, paisana, que su pancita se infla. Sí. Y uno dice, bueno, ¿y por qué infla la pancita? ¿Sí? Lo mismo que aquí en la parte cerebral, que es lo que la gente llama, ¿cómo es que le llaman a esto recién nacidos? No recuerdo. Que le dicen la molleja, creo que es. Sí, sí. Sí. Bueno, pero esa fontanela, claro, el cerebro todavía no es cerrado, sus huesos, ¿sí? Entonces está abierta y entonces por eso siente. ¿Por qué? Porque es que el cerebro también respira, porque en el cerebro hay células. Entonces, miren que por donde miremos la respiración es vital. Llámese cerebro, llámese
pulmón, llámese hígado, llámese vasopáncreas, llámese estómago. Todos los procesos necesitan, y vámonos a la nutrición, la ingesta de alimentos que conlleva respiración. ¿Por qué? Porque cuando ingerimos, ahorita vieron cómo tomé yo agua, en la saliva llevamos oxígeno, en el agua llevamos oxígeno. Entonces todo nuestro cuerpo respira. Dirán, pero ¿cómo respiran los ojos? Bueno, ahí están. Todo nuestro cuerpo respira, porque los ojos no están exentos de estar formados por células. Entonces, la respiración, vamos a hacer una respiración completa. Imaginémonos cualquier, yo lo digo, un rectángulo. Vamos a poner de ejemplo este aparato celular. ¿Ya? En el aparato celular vamos a tener esto, un periodo de inhalación, ahí donde ven, un periodo de pausa, que es este pedacito corto, y otro pedazo que es la exhalación, pero nos queda faltando otro pedacito de pausa para volver a inhalar. Yo les digo, hay que hacer ese pedacito. ¿Por qué? Porque tanto en la inhalación como en la exhalación, ¿sí? ¿Qué hago? Masajeo. Cuando yo tengo un dolor en un músculo, cualquiera, cuando yo le hago esta operación, estoy haciéndole un masaje. ¿A qué? Al músculo contraído o contracturado. Pero básicamente, pregunto yo, ¿cómo masajeo yo el riñón? La gente, cuando yo le pregunto, así en vivo, en directo, se manda la mano a la espalda. Digo, usted no está masajeando el riñón, usted está masajeando ¿qué? Ahí está masajeando el tejido, el músculo que hay en la parte baja de la espalda. Masajee el vasopáncreas, el hígado. No podemos meter allá como mano para hacer masaje. ¿Por qué? Porque son órganos que van internamente. Entonces, cuando nosotros inhalamos y cuando exhalamos, entonces, ¿qué pasa? Ahí masajeamos unos órganos. Cuando hacemos la pausa entre la inhalación y la exhalación, masajeamos unas vísceras. Y cuando hacemos la pausa entre la exhalación, al terminar la exhalación, hasta iniciar la inhalación, entonces masajeamos otro tipo de vísceras. En la inhalación masajeamos unos órganos, en la exhalación masajeamos otros. En cada pausa hacemos lo mismo con las vísceras. No sé si está claro ahí, paisana, o como se escucha. Entonces, ahora viene cómo vamos a hacer esa parte. ¿Cómo vamos a respirar? Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a lo dicho. Cuando nosotros respiramos como estamos respirando, la gente me dice, bueno, montañero, ¿y vos cómo respirar? No, pues cuando estoy así consciente de mi respiración, puedo alcanzar entre 1 y media respiraciones por minuto. Este sí es bien embustero. 1 y media, no, ¿quién se la cree? No me la crean. Es más, yo cuando enseño, bueno, no enseño, les recuerdo lo que ya saben todos, cuando doy los seminarios Reiki, les enseño la parte, lo vital es la respiración. O sea, les estoy recordando algo que sabemos, pero se nos olvidó porque el archivo acásico está en stand-by, entonces hay que recordarle, hay que subirle el interruptor para que recuerden lo que ya saben.
Eso es la parte de los archivos acásicos, que en algún otro momento podemos hablar de eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros allí en el curso, yo lo primero que les digo, muchachos, muchachas, primero tenemos que aprender a respirar. ¿Por qué? Porque al aprender a respirar en un momento dado, no necesitamos cronometrar cuántas respiraciones hacemos en un minuto, porque ya tenemos un patrón establecido. Bueno, vamos a poner que hago 2 respiraciones por minuto. Ya. Entonces, si hago 2 respiraciones por minuto, 2 respiraciones completas, eso se llama respiración completa. Lo usan mucho los practicantes de yoga, los yogis, los lamas, bueno, todo eso. Y fíjese, ¿de dónde venimos? De Oriente para Occidente. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer, por Dios? Simplemente vamos a establecer un tiempo. Entonces, si yo digo, para hacer tal cosa vamos a demorarnos 3 minutos, y si hago 2 respiraciones por minuto, entonces yo ya sé que 3 minutos son 6 respiraciones. Blanco es, gallina lo pone, y frito se come. Bueno, ahí les meto por ahí cualquier chistecito para que se despierten y estemos aquí pues en la onda. Bueno, la verdad, yo les digo, la respiración es fundamental. Cuando nosotros empezamos a hacer eso, empezamos a ayudar al corazón a trabajar menos. Ustedes dicen, oigan, montañero, ¿y es que vos no te pasan los años? No sé, a mí me pasa y yo los acaricio y todo, pero es básicamente cuando empezamos a hacer un mejoramiento de la calidad de nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos? Sencillo. Vamos a empezar a hacer la respiración completa. Entonces, para respirar, tenemos que partir de no mover muchas cosas. Si yo le digo, vamos a inhalar por la nariz, entonces apretamos los labios para poder inhalar. Resulta que yo puedo tener los labios abiertos y no, por ahí no es que se me va a colar el aire. Entonces, normalmente yo les hago una prueba. Vengan, me dirán mentiroso después. Yo le digo, paisana, tome aire. Tome aire. Yo no le veo sin nada linda a mi paisana preciosa. Pero normalmente... Bien, cojan a una persona desapercibidamente. Entonces, así, desapercibida la persona no está pensando qué voy a hacer. Entonces, normalmente me ven mis hombros, ¿cierto, paisana? Sí, perfecto. Bueno, entonces normalmente cuando yo le digo a una persona, necesito que tome aire, curiosamente e inconscientemente la persona hace esto. Sube los hombros. Y yo digo, de María, nosotros sí somos muy mecánicos. ¿Quién dijo que eso? Claro, pero ¿de dónde viene? Del pasado. Porque nuestros profesores de educación física nos decían que para tomar aire subiéramos acá y así se nos llena. Y bueno, equivocados o no, pues eso era lo que a ellos les habían enseñado, ¿sí? Pero después uno puede corregir. Entonces, háganle esa pregunta a cualquier persona desapercibida. Cuando llegue Jairo, dígale, ay, mi corazón, venga, yo quiero que tome aire, respire. La mujer se enloqueció. ¿Y para qué? Ay, pero siempre, ¿sí? Van a subir los hombros, pero así, es mecánicamente. Entonces yo digo, así no se hace. La otra pregunta que yo les hago, ¿cuántos lóbulos tiene el pulmón o los pulmones? Estamos graves de religión. ¿Ah? Estamos graves de religión, no hay problema. Graves de religión. Resulta que los pulmones tienen
tres lóbulos, el inferior, el medio y el superior. Entonces, cuando nosotros hacemos la respiración completa, estarán diciendo, vea, pero este sí, además habla y habla, pero no nos dice cómo es. Es que tengo que remitirme un poquito, y me perdonan los que me están escuchando y viendo, ¿qué es lo que pasa? Tengo que darles toda esta serie de antecedentes para que ustedes vean. Recuerden lo que dijo Oppenheimer. Quien investiga en el pasado redescubre el futuro. Claro, vamos a estar en esto. Entonces, estos antecedentes nos van a servir para redescubrir el futuro al que vamos a llegar. Y el futuro se dice que no existe. ¿Por qué? Porque el futuro era lo que yo iba a hablar. Como ya estoy hablando del tema de la respiración, como dijo mi paisana preciosa, ya no es futuro, es el presente. Por eso siempre hablamos del presente, del omnipresente. ¿Por qué? Porque siempre estamos acá. Entonces, bueno, cuando vamos a respirar, simplemente vamos a llenar los lóbulos inferiores de los pulmones. Por eso es que se nos infla un poco la pancita a los bebés y a nosotros cuando empecemos a hacer este tipo de respiración completa. Luego se llenan los lóbulos medios, ¿sí? Y por último, los lóbulos superiores. Por eso entonces al insuflar el aire o al inhalar, entonces se ancha o se amplía mejor la caja torácica. Esa reja costal se expande. La gente dirá, pero es que en todo, él dice que en todo hay proceso de respiración. Cuando ustedes se fracturan o hay un esguince articular, nos enyesan, ¿cierto? ¿Para qué? Para tener inmóvil esa parte, para que suelte el hueso que se partió o esté mejor la articulación para los esguinces, etc. O las luxaciones. Pero cuando se nos fractura una costilla, ¿cómo hacemos? Y Ave María. Y acuérdenme, paisana, de echarle la anécdota de la costilla que me fracturé hace unos años. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a inhalar. La lengua, la punta de la lengua, la vamos a poner en la base de los dientes y el paladar. O sea, donde se encuentra paladar y dientes, ahí la vamos a colocar. Los labios los vamos a colocar en forma entreabierta, como si fuéramos a silbar. Entonces, al inhalar, pero cuando inhalamos, ojo, por favor, no se me adelante, la gente, le digo, inhale y hacen así, vea. Y yo le digo, perdóneme la expresión, es que están sorbiendo mocos, por Dios, porque es que el moco no es algo asqueroso, es de la mucosa que tenemos nosotros, y en los labios tenemos mucosa, en la nariz, adentro, en todas partes hay mucosa. Entonces, tenemos que inhalar en forma lenta. Es como si quisiéramos que tuviéramos como, a ver, ¿qué te digo? Una plumita aquí en el ordenador. Y yo hago, pues ahí no alcanzo, pero si yo empiezo a insuflar el aire, es lento, 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 como que estoy trayendo esa plumita o esa lanita, algo así. Yo le pongo el ejemplo. Imagínense esas cortinas que a veces nuestras arañitas hacen, esa telaraña. Entonces, si yo hago así, no alcanzo. Entonces, si yo llego y lento, lento, como que voy tratando de traer esa telaraña, pero es para que la loca, acuérdense de la loca, siempre hablo de la loca que es la mente, no empiece a decirle, no empiece con cuenticos aquí raros, que esto, no, es para que no se nos trabe ese pensar. Entonces, lento voy a traer esa telaraña, entonces voy a insuflar.
Entonces, mientras inhalo, voy a tener la lengua ahí en esa posición. Luego, cuando yo le digo que haga una pausa, entonces, en esa pausa, ¿qué pasa? No tomamos ni botamos aire. Óigamelo bien. No tomamos ni botamos aire. Y mucho menos tragamos saliva. Ya bueno, pero ¿qué tiene que ver la saliva? Yo puedo tragar saliva y no estoy... No, estamos equivocados. Cuando yo trago saliva, llevo aire, llevo el oxígeno dentro de la saliva. Entonces, ahí estamos haciendo eso. Y luego, después de esa pausa, entonces, cuando yo le diga, inhalamos, yo normalmente le hago a la persona con mi mano así, y cuando yo le diga, en esta forma, es porque hay que hacer la pausa. Y luego, con la mano, con la otra mano le digo, exhalamos, y bajo muy lento, muy lento, muy lento, muy lento, y vuelvo y le digo, pausa. Entonces, ahorita yo voy a hacer el ejercicio y en esto me colaboras tú, paisana preciosa, para que me vean, etcétera, etcétera. Entonces, cuando exhalamos, simplemente voy a bajar la lengua que tenía allá entre los dientes y el paladar, la bajo. Y voy soplando, ojo, porque ahorita estoy diciendo, voy exhalando, soplando, el aire que había en mis pulmones lo voy a sacar. Pero ojo que ahorita ya en el ejercicio práctico le voy a hacer una cosa para que vean cómo la energía, saco la energía de lo que me esté molestando. Van a decir, pero este montañero si no salió pues aquí inventó. No, yo no estoy inventando, todo está inventado. Entonces cuando yo les diga que qué sale por la boca, entonces me van a decir el aire, el oxígeno que tengo en los pulmones, bueno, como quieran, ¿sí? Aunque lo que botamos es anhídrido carbónico, o CO2. Entonces, ¿por qué? Porque estamos haciendo la filtración allá. Entonces, pero hay dentro de la medicina tradicional oriental o china, aquí en nuestro frente, más que todo aquí en la parte del tronco, está el triple recalentador. Es un canal energético, ¿sí? Que aquí está el triple recalentador dentro del reino. Entonces, ahí, ¿sí? Vamos a mirar cómo en uno de esos fogones, de esos soles de los que yo les hablé la vez pasada, cuando dijimos que los alimentos muy fríos, muy calientes nos iban a perjudicar, por eso, y ya les voy a explicar dónde queda ese sol inferior o ese jiao inferior, como llamamos en la medicina tradicional china u oriental. Entonces, ¿qué pasa? Botamos todo. Y cuando vayamos a hacer la pausa, simplemente volvemos a subir la lengua o esperamos a cuando vayamos a inhalar, como ustedes lo quieran hacer. Entonces ya vosotros lo hacéis como queráis. Entonces, listo. Ahí, para, ustedes fíjense, inhalamos muy lento, muy lento, muy lento, ¿sí? Y luego exhalamos muy lento, muy lento, muy lento, ¿sí? Entonces, ya vamos a hacer el ejercicio práctico. Entonces, ¿recuerdan lo de Da Vinci? Lo de la medicina tradicional oriental, paisana, ¿me recuerdas? Sí, 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 que tenemos que respirar despacio. No, la medida. Ah, del puño. Tranquila, tranquila paisana, que ya sé que el alemán le está dando piquitos en la nuca. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer la respiración? Van a decir, bueno, pero ahora se va a hacer monería, nos va a mostrar la panza, la barriga, ¿qué será lo que va a pasar?
Entonces, me observan aquí, en este lado, paisana me dice si están viendo qué estoy Sí, haciendo con mi... bien. Estoy colocando en el ombligo, un dedo, el corazón, el índice, el que quiera, ¿sí? Y con la medida, tiene que ser mi medida, porque no puede ser la mano de mi paisana que me la coloque aquí, vea. Tiene que ser la medida mía, porque si yo voy y cojo a mi paisana y le digo, venga paisana, si su antebrazo está en el orden, me dijeron, de los 9 cones, resulta que mis manos a lo mejor sean más grandes que las de mi paisana, y resulta que le digo, mi paisana está mal hecha. No, no está mal hecha, está súper bien hecha. ¿Sí? ¿Es por qué? Porque cada quien tiene su propia medida. Entonces, vamos a colocar, ahí me estás viendo, paisana. Sí, sí, se ve perfecto. Entonces, acuérdense, la medida es a nivel de los nudillos, a nivel de los nudillos. Entonces, yo coloco aquí y donde termina, fíjense, donde termina, en este punto, donde termina mi palma, ahí encontramos el sol inferior o el jiao inferior. Ahora, voy a ponerme de perfil. Entonces, observan, aquí está mi reja costal ya, ¿sí? Y aquí mi abdomen, mi panza. Entonces, cuando yo inhalo, observen, Se infla el estómago. lástima es que estoy por hacer unos videos, pero no tengo el camarógrafo para que vean todo completo, hombros, pectorales, lo que es el abdomen. Entonces, para que vean que mis hombros no se suben. Claro que aquí, si yo subiera los hombros, miren lo que pasa. ¿Se ve el movimiento de los brazos o no, paisana? Sí, es el movimiento de los brazos y el estómago, o sea, la panza no Exacto. se desplaza. Entonces, acá en el abdomen van a observar, y ahí es donde yo hago la pausa, que no tomo ni boto aire. Y cuando boto aire, lo primero que voy a hacer es bajar la lengua normal y dejo los labios entreabiertos como si fuera a silbar. Pues no muy cerrados, así ya como les expliqué. Y cuando yo empiezo a exhalar, después de la pausa, boto el aire por mi boca, pero por este punto yo le hago a las personas que les estoy enseñando este movimiento con mis manos. ¿Por qué? Porque por ese punto vamos a sacar lo que es la energía que nos está desacomodando. Un dolor de cabeza, un dolor menstrual, cualquier patología que nos moleste. ¿Sí? O sea, el malestar que tengamos lo podemos sacar por ahí. Entonces, miren, observen, inhalo, ya no voy a hablar, sino que cuando yo les haga aquí, estoy en pausa. Y cuando yo les haga la mano acá a izquierda, es porque estoy exhalando ya. Y vuelvo y hago. Entonces voy a empezar a inhalar. Si quiere alguien tomar el tiempo para que vean cuánto más o menos me demoro Sí, eh, en, yo lo eh, tomo. en el minuto, entonces observen. Ya.
¿Ahí cuánto gasté? 1 minuto. Entonces, se dan cuenta que lo que yo les decía era más o menos gasto 2 respiraciones por minuto. Es decir, que sí podemos bajar la frecuencia respiratoria. Entonces, cuando bajamos la frecuencia respiratoria, vuelvo y les digo, bajamos el nivel de bombeo de la sangre al corazón, o sea, la frecuencia cardíaca también baja, o sea que no podemos forzar mucho el corazón, o sea, no lo forzamos. Yo le pongo a la gente un ejemplo. Imaginémonos una moto de común de 125 centímetros cúbicos, marca la que sea. Esa moto paisana podrá cargar 1 tonelada, ponerle una extensión y ponerle un carruaje atrás para meterle 1 tonelada de carga. ¿Podrá hacerlo? Claro, lo puede hacer, pero ¿cuánto le dura el motor? Sí, ¿cuánto le dura el motor? O sea, yo puedo, el automóvil, yo tengo un Nissan Sentra y yo ese tiene 1600 centímetros y yo le puedo poner 1 tonelada o 2 toneladas ahí de carga atrás. Pero ¿cuánto me dura el motor? El motor tiene que trabajar forzadamente. Entonces, igual. Entonces, ¿por qué? Volvemos a lo que decíamos. ¿Por qué el perro dura tan poco tiempo? Porque su respiración es muy agitada. Siempre va uno a ver los perritos así. Entonces, cuando uno está en este momento, yo muchas veces estoy aquí y me acuerdo, porque es que eso también es de tomar un poquito de conciencia y de acordarse de hacer la respiración que yo les estoy diciendo. Cuando voy manejando, yo voy manejando viendo todos los paisajes, y voy haciendo eso, meto los cambios, etcétera, etcétera, pero estoy haciendo mi respiración. Entonces, a eso es lo que yo tengo que sumar. Entonces, yo normalmente le digo a la gente, tome, cuando inhale, entonces inhala. ¿Por qué le digo que hagan ruido? Para que vean, porque yo puedo llegar y ya, fíjense, pero si yo le hago un poquito de ruido a la botada del aire, yo me doy cuenta si estoy botando, si no estoy botando. Entonces, esos son sofismas de distracción para la loca. Acuérdense que la loca hay que distraerla. Entonces, a eso, y entonces recuerden que por el Jiao inferior, por ese sol inferior, botamos ¿qué? La energía que no nos está funcionando. Entonces, un dolor de cabeza, un no sé qué, ¿sí? Yo le dije que me recordaras qué, paisana. ¿Sí? ¿Qué te dije que me recordaras? No, estoy tan concentrada contigo que no. La parte del ombligo, es que aquí hay una pregunta un poquito complicada, o sea, no la entiendo bien. La parte del ombligo no les quedó clara, o sea, que la medida del estómago para sacar esa mala energía. A ver, ya me tocó mostrarla. Entonces, miren el ombligo acá, ¿ok? Entonces, aquí, fíjense, el dedo está en forma horizontal, o sea, perpendicular a mi ombligo, paralelo al piso. Entonces, aquí, fíjense que yo coloco donde da exactamente aquí, abajo, el ombligo, abajo, ¿sí? Abajo, sí, da abajo. este punto. Ustedes lo tocan ahí para que simplemente sepan dónde queda.
pero por ahí salen todas las energías, sacamos todas las energías. Entonces, esa es la parte que yo le enseño a la gente, y normalmente cuando hago esto presencial, lógicamente le pongo a la persona que se ponga así, que ponga el dedo, que tal, o sea, le guío más prácticamente. Entonces, le digo, sienta ese punto donde usted lo encuentra, ¿sí? Es más, cuando yo le estoy diciendo a la persona que respire, y cuando se le infla el abdomen, cuando ya yo le pongo a la gente, póngame la mano aquí y me dice que siente. Cuando voy a exhalar, exhalo, pero como si quisiera empujar la mano de la persona o la mía está aquí, o sea, impulsarla hacia afuera. Y luego sí, es que se contrae el abdomen, ¿ok? Entonces no sé si la persona que está ahí le quedó claro. Yo con mucho gusto busco otra manera para explicarlo. Que sí, que gracias, que sí, que ya quedó claro. Sí, ya esto está, ya me está escribiendo que sí. Ya, claro, muy bien. Lo que querían era empelotar. Otra cosa, que, o sea, para manejar, digamos, dolores musculares, ¿también sirve, digamos, hacer una terapia de respiración en su momento? Es la clase de lo que tú quieras. O sea, porque, mira, le voy a poner dos ejemplos, paisana, que eso era lo que te dije que me recordaras. Hace unos años yo me fracturé una costilla, ¿sí?, pintando el apartamento. Como estuca uno y tiene que lijar, entonces queda polvillo de la pared y toda cuestión. Entonces yo me fui y normalmente yo paso mucho tiempo descalzo. Ese es otro tema de otra cuestión, cómo nos cargamos y nos descargamos. Entonces, ¿qué pasa? Me fui a bajar de la mesita que tenía, pero claro, piso yo ese polvillo y se me resbala y claro, caigo yo incrustado en la ¿qué? En la mesita, entre el entrepaño y la parte superior. Eso sí, perdóneme, pero me tocó echar un madrazo, porque es lo primero que uno echa. Entonces los hijos míos y la pareja que tenía en ese entonces, ¿qué pasó, Lucho? ¿Qué tal? Tenemos que... Entonces resulta que yo le digo a la persona que a mis hijos que no, que me resbalé, ¿qué tal? Entonces me van a ayudar a pararme y qué dolor tan intenso. Entonces me ayudaron a salirme de ahí porque quedé, como les digo, quedé incrustado. Entonces al quedar incrustado me quedaba difícil, entonces me ayudaron. Entonces lo lógico era que había que llevarme a una clínica, a que me hicieran una radiografía y todo, pero como estaba lleno de todo, del polvillo de la pared y todo, entonces me tocaba, entonces yo sentado ahí, para pararme eso era un dolor tremendo, pero gracias a que yo manejo esta parte de la respiración desde hace muchísimos años, logré pararme. Y como dicen, que el que es caballero repite, estando en la ducha, se me cayó el jabón, por Dios. Y como me agachaba, el dolor iba a ser tremendo. Entonces me acurruco en forma vertical, pero usando la respiración. Y así no me dio dolor. En el trayecto a la clínica, al hospital, mi hijo pues me llevaba, el hijo mayor, y mi negrito iba tan, pero él no se daba cuenta que en la calzada, en la calle, había huequitos. Cualquier cimbronazo, ahí mismo me dolía. Y obvio, yo le decía, hijito, ve más
papá, yo voy despacio, Lucho, tranquilízate. No, papito, es que me duele cada vez que coges un huequito mínimo. Entonces, pero yo todo el tiempo iba respirando. Bueno, efectivamente tenía una fisura en la costilla. Entonces, ante esa fisura, ¿qué más hacía? ¿Cómo me enyesaban una costilla? Era difícil. Entonces, ya después les contaré todo el procedimiento que hice, pero básicamente con respiración me curé eso. Una tía que tenía le había salido una bola, una pelota, casi ahí arribita de la ingle, la tenían que operar. Ella vivía aquí en Cali, entonces yo fui, le enseñé a respirar, etcétera, etcétera. Entonces la tenían que hacer cirugía para ponerle una malla, porque estaba saliendo, bueno, en fin. Me llamó muy temprano, me dijo, mijo, necesito que me ayude, qué tal, que no sé qué. Le dije, ¿qué pasa? Dijo, tengo un dolor tremendo, no sé qué, es que esto, que lo otro. Entonces, ¿qué pasó? Ella estaba distante de mí y ella estaba esperando que el hijo de ella llegara, mi primo llegara y la recogiera para llevarla a la clínica, para donde la iban a internar para la cirugía. Básicamente yo le dije, mira, hazme un favor, va a respirar como yo le enseñé, pero también tenía que mirar la parte de las horas, la parte de esto, bueno, una cantidad de cosas que también entonces en esto hay que sumarle la numerología. Entonces esto tiene una conexión una cosa con la otra. Por eso la medicina tradicional china, como les expliqué, es todo. Reiki, numerología, tarot, masaje, reflexiología, auriculoterapia, moxibustión, todo eso es la medicina tradicional oriental o china. Entonces, yo le dije a mi tía, haga eso y yo ahorita me pongo a hacerle sanación a distancia. Ahorita, por favor, no me pregunten de eso porque ya nos alargamos del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto nos lleva a una parte, y Ave María, yo no le dije, no la llamé a los 5 minutos, ve, te pasó, hiciste, yo te hice sanación a distancia, no, nada. Yo simplemente hice la sanación a distancia, me conecté con el espíritu de mi tía, con su parte interna, con su yo superior, y ya. Cuando ya fueron a la cirugía, después cuando hablamos, dijo, ay, mijo, fue tan bendito eso la respiración, que yo llegué a la clínica sin dolor. Pero no, bendito sea mi Dios. Fíjese que todo lo tenemos ahí. Lo que pasa es que nosotros no usamos sino pepitas, pastillitas, sino, y eso es un efecto placebo. Ah, que tengo tal cosa, pastillita. Tal cosa, pastillita. Entonces nosotros nos acostumbramos a pastillitis. Entonces, a eso es lo que tenemos que llegar. Entonces, básicamente, en el ejercicio de la respiración podemos lograr longevidad, quitarnos los malestares, ¿sí? Los que sean. Un dolor de cabeza, todo eso. Entonces, ya podremos abordar. Tú me dirás, paisana preciosa, ¿qué más? Si respondemos algunas preguntas o tú tienes preguntas, sí, para seguir abordando, porque en esto viene la parte nutricional y van a ver. Están preguntando aquí, Luis Martalero, que si tú tienes, digamos que talleres presenciales o alguna conferencia presencial para que de técnicas de respiración. Entonces, no sé, tú... O sea, yo aquí en Cali puedo hacer las conferencias sin ningún problema, les explico todas esas cosas. Ya en otra ciudad, ya entonces tendríamos que mirar el desplazamiento, tengo que hacer, por decir algo,
tú ahí en tu ciudad dices, ve, esto tengo tantas personas, es esto, entonces ya te digo, mira, normalmente voy a hacer esto, voy a hacer, entonces ahí sí como digo, hacemos en una vida varios mandados, entonces yo les digo, bueno, pues, Enrica, si en tu ciudad vamos a hacer tal cosa, les puedo compartir esto, para que en una sola ida, ¿sí? Pueda hacer varias cosas y no tenga que una ida para tal cosa, para enseñarles la respiración y los viáticos y toda cuestión, son, salen costosos. En cambio, tú me dices, mira, es esto, entonces yo digo, esto, vamos a hacer esto, y podemos hacer esto, por ejemplo, organizamos un seminario de Reiki, un seminario conversatorio sobre esto, sobre el agua de diamantinas, o sea, que tengamos varias sesiones con un solo ítem, digamos, de dinero, o sea, es esa parte de lo de los viáticos, lo que gasto en después. ¿Cuándo vuelves a estar aquí en el programa? Yo les digo que en 15 días, ¿cierto? En 15 días vamos a estar hablando un tema súper importante que es la avena. Quiero que les des como un pincelazo así muy rápido de nuestro siguiente programa en 15 días que vamos a estar hablando. Bueno, mire, estaba diciendo, paisana, ahorita, la respiración ya vemos que es básica en todos los procesos. Sí. Y en un proceso tan especial como es la nutrición, también. ¿Por qué? Porque a través de la nutrición llevamos el oxígeno a nuestro estómago, toda cuestión. Entonces, básicamente lo que nosotros necesitamos es, con esto que les hablo de la respiración, con lo de los filtros, cómo limpiamos, es en la nutrición, en la ingesta de alimentos, cómo se acidifica nuestro organismo. Entonces, la ingesta, por ejemplo, de la avena es muy importante, porque de los cereales yo diría que es uno de los cereales reyes. El doctor Miguel Prost tiene algo sobre eso, pero hay un amigo que es un médico naturópata de Alemania. Él en todas sus conferencias dice que la ingesta de la avena es espectacular, es especial porque le sirve a uno para todo. O sea, la avena es de tal forma para la piel, para el cabello, para la parte intestinal, todo tiene que ver con esa ingesta. Y sobre todo, tiene una cantidad de proteínas que uno, como dice, perdón, hay que, ¿cómo alcaliniza uno el cuerpo? Entonces, simplemente puede uno hacerlo a través de una alimentación, de ingesta de verduras, de frutas, ¿sí? Y un día a la semana que no coma carne uno no le pasa nada, pero la avena tiene tantas proteínas, más que la carne, más que todo eso. Bueno, entonces ese debe ser nuestro tema para hoy en 15 días. Pues ya el tiempo es muy corto, ya mira que de verdad que podemos seguir aquí hablando más. Muchísimas gracias, Luis, ya que el tema de hoy fue supremamente sanador, muy espiritual, es un tema que va a gustar, que gusta mucho y que es de mucha salud. Yo te dejo para que te despides, de verdad que mil gracias por estar aquí, entonces esperamos en 15 días para que nos deleites más con tus temas, de verdad que aquí en Ecología y Naturaleza lo que buscamos es eso, es todo lo que tenemos a nuestra mano como de seres interiores y de seres supremos que somos, porque ya todo lo tenemos. Aquí simplemente, como dices tú, Luis, estamos recordando lo que ya tenemos, ese poder que tenemos. Entonces, mil gracias de verdad por estar aquí y te dejo para que te despidas y para que nos esperen durante 15 días. Bueno, paisana preciosa, muchísimas gracias a todos los que me vieron y me escucharon. Ojalá que les haya quedado muy claro estos temas y cualquier cosa, ya saben,
que a través de mi correo o a través de mi Skype podemos hablar, en fin. Eh, Luis, quiero que le dejes claro cuál es tu Skype, tu correo, dónde te pueden encontrar, todo. Mira, el Sky es Calajun Lamat, mi nombre maya, porque también podemos en un momento dado a hablar sobre el factor maya, cómo incide en nuestras vidas, etcétera, etcétera. Esa es mi firma galáctica, Calajun Lamat, que quiere decir estrella cristal amarilla. Entonces, ese es mi Sky. Mi correo electrónico es ahammar, como AHAMMAR 1954 gmail.com. Entonces ahí me pueden escribir lo que necesiten, que yo les amplíe, en fin, si quieren, en estos días también ya les puedo dar la parte de que, a ver, espérate un momentico, estamos ya, como les dije, organizando la parte de la página de la escuela hawaiana, que estamos organizando desde España y aquí en Colombia con mi novia. Entonces, esa va a tener también mucha cuestión de la parte espiritual, de la parte de superación, porque se va a enseñar también a que puedan hacer actividad laboral online. Bueno, una cantidad de cositas que queremos entregarle también a través de la escuela hawaiana. Eh, y entonces ya quien quiera también puede escribirnos a la escuela hawaiana por Skype, que es escuela hawaiana. Hawaiana se escribe Hauwaya. Entonces, escuela hawaiana 4. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes vean. Y a ti, paisana preciosa, muchísimas gracias. Ojalá que no se aburran, no se aburran con este montañero hablando. Y gracias. De corazón los acompaño siempre y mi deseo es compartir y ayudar a muchos de mis congéneres en todo el planeta. Y acuérdese, a contribuir con reverdecer este planeta y a cuidar las fuentes naturales de agua. Ok, ok, muy lindo todo. Entonces, nosotros nos vemos aquí en Ecología y Naturaleza dentro de 8 días con otro tema bien interesante y con Luisa Martalero dentro de 15 días. Chao, chao. Muchas gracias por escucharnos. Chao. Chao paisana, Dios te bendiga. Ya, todos también. Un beso.